Bueno, muchísimas gracias. Yo sé que estamos agotados después de una jornada muy intensa, pero estamos entusiasmados por nuestro país y estamos entusiasmados por la educación, que es una pasión que compartimos, y estamos entusiasmados especialmente por lo que la educación puede hacer por Colombia, por transformar a Colombia. Y yo quiero concentrar mi intervención en, más que tratar de competir con ilustres oradores que han estado ocupando todo el tiempo de la jornada de hoy, con expertise difícilmente comparable en materia propiamente de educación, ofrecer una especie de background, de telón de fondo del momento muy particular que venimos viviendo como actual generación de colombianos, y que tiene que ver, sin duda, con las cosas impensables, extraordinarias, excepcionales, que venimos viviendo durante las últimas semanas y meses en materia de paz. Lo digo porque nos habíamos acostumbrado por décadas a un país anormal y a tratar mentalmente de normalizar lo anormal, de considerarlo como parte del paisaje, como parte de la naturaleza, de resignarnos. Estaban cauterizadas las capacidades de reaccionar en nuestro país frente a tanto dolor como el que hemos sufrido, y no pensábamos francamente que fuera posible. Yo lo digo con toda franqueza, lo que hemos venido viviendo durante las últimas semanas. A mí se me parece un poco a la tragedia y la pesadilla que vivíamos entre el año 85 y el año 93 con la amenaza demencial de Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Yo recuerdo muy personalmente esa experiencia. Era muy joven, y como muchos miles de jóvenes idealistas de Colombia, acompañaba a Luis Carlos Galán en su sueño de transformación política por las vías democráticas, enfrentando la amenaza terrible para la democracia colombiana que encarnaba el cartel de Medellín y particularmente Pablo Escobar. Y recuerdo que en esa época muchos de nosotros, a quienes yo calificaría como sobrevivientes de una pesadilla, llegamos a concluir que no había solución, que simplemente no podríamos salir de esa pesadilla, que este criminal demente al extremo era una especie de karma con el que tendríamos que convivir por no sé cuántos años. No veíamos la forma de superarlo, de vencerlo. Lo único que sabíamos es que teníamos que luchar y luchar y luchar y buscar maneras de sobrevivir y de enfrentar y de juntar la gente buena que había en distintas instituciones, porque había logrado permear muchas instituciones, tal vez todas las instituciones del Estado y de la sociedad, pero teníamos que ser capaces de encontrar otros glóbulos blancos en cada institución, en cada gremio, que nos pudiéramos identificar en ciertas claves con amigos en la comunidad internacional, para seguir luchando y seguir luchando y seguir luchando, así supiéramos que nos iba la vida muy seguramente en esa lucha. Y yo creo que algo parecido nos había ocurrido con una amenaza de carácter distinto, que no tenía ese poder demencial de destrucción y el sentido político de maldad extrema que vimos en Escobar, pero que tenía una enorme capacidad de hacer daño en nuestro territorio nacional. Estoy hablando de las FARC. Nos habíamos acostumbrado a pensarla como parte de la realidad colombiana. Yo creo que muy pocas personas pensaban que podríamos vivir en un país sin FARC, en un país sin esa amenaza rondándonos. Después de 3 gobiernos que habían empleado todas las herramientas del Estado en fortalecer la respuesta institucional,
militar, policial, judicial, para vencer esa amenaza. Habíamos logrado desde el año 2003 hasta el año pasado 18.000 desmovilizados individuales de las FARC, y sin embargo seguía allí esta organización con una estructura que, ahora que se pasan los nombres, alcanza alrededor de 14.000 integrantes, 7.000 de ellos fuertemente armados, 2.500 milicias, 3.500 de ellos en las cárceles, con una enorme capacidad de daño. Una confrontación que ha costado más de 220.000 víctimas, más de 8 millones de personas directamente afectadas como víctimas por desplazamiento interno forzado en el país, un enorme sufrimiento, un enorme dolor. Y ver durante estos últimos 7 meses las cosas que hemos visto, realmente empieza a producir el saldo pedagógico de transformación que quizá los discursos y los comunicados y las fotografías no pudieron producir. Me refiero a ver en febrero marchar desde las profundidades de la selva a más de 7.000 hombres fuertemente armados hacia zonas de concentración, zonas veredales de concentración, protegidos, escoltados por las Naciones Unidas, contingente, una misión de verificación, de acompañamiento, sin armas. Y todos ellos, todo ese colectivo que salía de las profundidades de la selva y marchaba hacia lugares de esperanza donde se daría el desarme, protegidos y escoltados por las Fuerzas Armadas de Colombia, con las capacidades y el profesionalismo que conocemos. Esa marcha que vimos y que muchos creíamos que jamás en nuestra vida veríamos. Y luego, durante los siguientes meses, todo el proceso de ir avanzando en la entrega de armas, en los porcentajes pactados a la comunidad internacional, 7.000 hombres que llegan armados, más de 8.000 armas que se entregan allí, armas que se reciben, que se hace un inventario de cada una de ellas, que las recibe las Naciones Unidas, que las traslada en containers, las saca de esas zonas, y se produce el 15 de agosto la salida del último de esos contenedores, con lo cual termina el desarme individual de todos los que llamábamos miembros enfusilados de las FARC. Otra película que parecía que nunca podríamos ver. Y luego, durante el mismo periodo, hemos visto la identificación de casi 1.000 escondites o caletas en el país, donde se acumulaba munición y armamento y explosivos y material para producir enorme daño en Colombia, que uno tras otro han sido desactivados, han sido ubicados, hasta el punto de que más de 750 de ellos ya no generan ninguna amenaza, y los restantes serán entregados a las Fuerzas Armadas de Colombia para que cumplan con su labor, con su misión constitucional. Era otra de esas cosas difícilmente imaginables. Están sucediendo cosas que eran impensables y que corresponden a la determinación de parar la violencia, la determinación de cesar el daño que estaban haciendo en Colombia, los actos de violencia, los actos de terror, los secuestros, la afectación de las comunidades, y comprometerse con Colombia y con el mundo a no utilizar más arma que la palabra y la dialéctica y el debate político para ventilar ideales o aspiraciones que pudieran estar inspirando hace algunas semanas o meses su accionar violento. También vimos la marcha de los 1.200 más significativos dirigentes de las FARC hacia Bogotá para deliberar durante 8 días en la decisión de constituir el nuevo partido político que sale de este proceso de desmovilización, de desarme, este proceso de paz. El proceso
y el acuerdo preveía que vinieran a Bogotá protegidos por un primer anillo de seguridad provisto por excombatientes de las FARC, que habrían sido seleccionados y habrían pasado por un proceso de reentrenamiento a través de la Unidad Nacional de Protección, técnico y riguroso para que pudieran cumplir esa misión, porque ustedes imaginarán que después de 50 años de esta confrontación, los mandos altos y medios de las FARC no se sentían muy seguros y tranquilos de venir a Bogotá sin esa clase de protección de sus propios hombres. Pero no estuvimos listos, el proceso no permitió que estuviera ese anillo de seguridad listo a tiempo y sin embargo vinieron a Bogotá protegidos por la Policía Nacional de Colombia. Difícil pensar hace algunos meses que algo así pudiera ser posible. Difícil, piensa uno, la experiencia para los policías. Piensen ustedes cómo habrá sido de difícil la experiencia para esos mandos altos y medios de las FARC. Sin uniforme y sin armas, y teniendo que venir a Bogotá bajo la protección de la Policía de Colombia. Esas son las cosas que están ocurriendo y que muestran el primer rostro. Yo diría que, recordando un aforismo, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. El primer rostro de la sociedad colombiana afligida por el conflicto, el primer rostro de la institucionalidad colombiana afectada profundamente por este conflicto, que esos excombatientes de las FARC que toman la decisión de una apuesta por la civilidad encuentran, es el rostro de los mismos héroes que se distinguieron en el campo de batalla en sus operaciones más exitosas contra aquellos que hasta hace pocos meses fueron sus enemigos. Y el rostro que están encontrando en nuestras Fuerzas Armadas y en nuestra Policía Nacional es el rostro de profesionales, de colombianos de integridad, de honestidad, que no tienen odio en el corazón, no tienen cuentas de cobro, sino que tienen un sentido elevado de la superioridad moral que brinda cumplir una misión que es trascendental para nuestro país en un momento francamente excepcional de nuestra historia. Ese es el telón de fondo en el cual nos sentamos a discutir sobre la educación que requiere Colombia, en todos los niveles, y sobre los desafíos que en los próximos meses tiene el proceso de paz en el cual estamos inmersos. Yo me atrevería a resumirlos en 3 palabras: reincorporación, construcción de paz y reconciliación. Reincorporación porque naturalmente hay una dimensión de la misión pactada en los acuerdos, pero también de la misión del Estado, que tiene que ver con lograr que todos y cada uno de los miembros de esta organización que han resuelto comprometerse con la paz, que han suscrito un acta de compromiso individual, comprometiéndose con la renuncia a la violencia y a toda actividad criminal, comprometiéndose con comparecer ante la Justicia Especial de Paz, comprometiéndose con respetar nuestra Constitución y nuestras leyes, tiene por delante de sí para que se dibuje para cada uno de ellos una ruta individual de reincorporación. Y en el éxito de esas rutas de reincorporación, nos va la vida como sociedad para garantizar que este sea un proceso irreversible, que este sea un proceso exitoso. Nuestra institucionalidad está preparada para esto. Tenemos la experiencia de haber reintegrado con distintos niveles de éxito alrededor de 50.000 excombatientes hasta ahora, con desmovilizaciones individuales y colectivas, y con un proceso de aprendizaje que nos ha permitido sofisticar esa institucionalidad y depurar la manera como abordamos este reto y convertirnos en referentes a nivel global en las tareas de reincorporación. Pero el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC es absolutamente singular. Se ha pactado que se creen las condiciones para la reincorporación colectiva de los miembros de las FARC, y fundamentalmente alrededor de las zonas que se llamaron veredales de concentración, que hoy se llaman espacios territoriales de capacitación
y de reincorporación, zonas que constituían algo así como la retaguardia estratégica de las FARC durante toda esa confrontación, zonas que estuvieron por décadas, tal vez por siglos, sustraídas del alcance de la institucionalidad colombiana y de los circuitos económicos lícitos de nuestro país, en virtud de que o el Estado no cumplía su función elemental de ejercer allí soberanía y llevar allí los servicios básicos del Estado, o en virtud de que la confrontación más intensa hacía imposible que se pudiera dar esa presencia. Y ahora, dentro de esas zonas, existe entonces la vocación y la determinación de construir unas especies de ciudadelas para la paz, de buscar alternativas sostenibles, lícitas, que permitan que estos compatriotas que ahora apuestan por un cambio radical de experiencia de vida y de compromiso frente a nuestra sociedad, tengan éxito en esa apuesta, en lo cual, por supuesto, no estamos hablando de un empeño individual de cada uno de ellos, sino de un empeño colectivo y un empeño que compromete también al Estado colombiano. Es un tema donde estoy convencido de que la Agencia Nacional para la Reincorporación va a cumplir una tarea espléndida, pero es un tema demasiado importante para dejárselo exclusivamente a la Agencia Nacional de Reincorporación. Es un tema que ha sido confiado y lo estamos manejando a nivel de gabinete para que cada una de las instituciones de nuestro país al más alto nivel aporte un esfuerzo excepcional para garantizar que esa reincorporación se dé. Y por supuesto hay una dimensión educativa en ese proceso de reincorporación. El primer reto es de educar a estos exmiembros de las FARC para el trabajo. Contribuyamos un poco a la reconciliación, quitemos la máscara que durante la confrontación existió por la propia dinámica de la misma confrontación. ¿Quiénes son estos excombatientes de las FARC? Según el censo realizado por la Universidad Nacional, el 90% de ellos saben de alguna manera leer y escribir. De ese 90%, no tienen nivel escolar el 11%. Tiene un nivel de básica primaria el 57%. Han alcanzado el nivel de secundaria el 21%. Tienen alguna formación media vocacional el 8% y educación superior el 3%. Ese es el colectivo humano que está ahora en proceso de recibir educación para el trabajo. Pero el censo además nos provee otra información ya cualitativa. ¿Cuáles son los principales intereses en términos de formación y educación según este censo, como corresponde a las entrevistas individuales que se realizaron con cada uno de ellos? Alguien diría, pues lo que quieren hacer es algo parecido a lo que hicieron en el pasado, tareas muy vinculadas con seguridad o con el uso de armas. Pues no, nos vamos a sorprender. Las principales prioridades que se desprenden del censo, vocacionales y por las que ellos quieren hacer una apuesta en esta segunda oportunidad de vida que tienen son actividades agropecuarias en granjas integrales, programas de construcción y mejoramiento de viviendas, construcción y mantenimiento de vías, de escuelas, de puestos de salud, de acueductos veredales, trabajar en mercados campesinos. Y además de esas 4 prioridades, hay otras prioridades igualmente llamativas. Trabajar en actividades de transporte fluvial y terrestre, en enseñanza en zonas veredales y apartadas, en acuicultura o pesca extractiva, en promoción de salud y atención primaria en zonas rurales. Aquí aparece la primera ligada de alguna manera con lo que fue su experiencia anterior, servicios de protección y seguridad. De hecho, como les decía, ahora ya hay cientos de ellos que están siendo primero seleccionados y luego entrenados por las instituciones adecuadas para ese propósito. Guardabosques, que también pueden tener alguna dimensión de contacto con esa vida previa o no. Guías turísticas en ecosistemas protegidos y productivos. Sustitución concertada y productiva de cultivos de uso ilícito para reemplazarlos por cultivos lícitos. Desminado humanitario, en los cuales tenemos unos 400 o 500 de ellos siendo entrenados para que no solamente vayan a identificar los sitios que sembraron de minas, sino que ellos mismos participen en las tareas de desminado. Y exploración extractiva y apoyo en minería.
En conclusión, lo que se advierte de esta encuesta es que hay poca preferencia por actividades relacionadas con la guerra propiamente dicha, explosivos, seguridad, escoltas, y hay una marcada preferencia por actividades a desarrollar en el sector rural, lo que implica un desafío de políticas y de oferta institucional bastante importante, lo que implica repensar la clase de pensum y de contenidos que en la educación en estas zonas estamos proveyendo, porque uno de los conceptos políticos fundamentales de inclusión del acuerdo de paz es que si bien a los reincorporados se les van a brindar esta suerte de garantías para que trasieguen por su ruta individual de reincorporación, esos beneficios también se extiendan a las comunidades circundantes, de modo que se produzca un balance de inclusión y no un balance de resentimiento como consecuencia de discriminación en esta materia. De modo que aquí tiene que haber un esfuerzo educativo que se concentre en esas necesidades, pero que de alguna manera muy estratégica incluya a las comunidades circundantes. Y esto nos obliga a repensar la clase de educación que estamos brindando para estas comunidades, si es la clase de educación que tenemos en los centros urbanos, si es la clase de educación pertinente y dirigida a afianzarlos en su expresión de amor y de apego por el territorio al cual están vinculados. Una segunda faceta de la educación que se requerirá para esos excombatientes es la educación en valores democráticos, porque por supuesto vienen de una cosmovisión distinta. Yo podría citar aquí mi propia impresión y compartirla con ustedes, tal vez estén de acuerdo, tal vez no. Yo vi el primer discurso del jefe de las FARC, Iván Márquez, en Oslo, Noruega, en el año 2012 por televisión. Yo estaba prestando servicios como embajador de Colombia en Bruselas, lo vi por televisión, pero la clase de discursos y la clase de personaje que advertí en esa intervención y la clase de discursos y de personaje que encuentro ahora me parece a mí sustancialmente diferente. Yo creo que es evidente que ha habido un proceso de transformación generado por 5 años de conversaciones con el general Mora, con el general Naranjo, con Humberto de la Calle, con los miembros de la comisión negociadora, con la comunidad internacional, con empresarios por haber estado expuestos por horas a los reclamos de las víctimas en La Habana por el proceso elemental de cambio y de transformación y de interacción y de interdependencia y de influencia recíproca que se produce en cualquiera de nosotros simplemente por conversar con el otro. Y también ha habido un proceso de transformación en cada uno de los compatriotas que han estado expuestos a conversar con ellos durante esta negociación en los últimos años. Diría que esto se resume en el desafío de que esa experiencia se extienda más allá de los negociadores a todos esos excombatientes de las FARC, que ellos se vean expuestos también a una educación centrada en valores democráticos, en valores de legitimidad, en el Estado de Derecho y finalmente una educación para la convivencia y para el respeto. Yo quiero terminar porque veo que ya se me agota el tiempo con una breve reflexión sobre el tema de la reconciliación. Vamos a concentrarnos muy intensamente en los próximos meses en esta materia. ¿Por qué reconciliación? Porque Colombia en casi 200 años de historia ha padecido recurrentemente ciclos de violencia. Esta no es la primera y la única violencia que hemos sufrido. El Papa Francisco recordaba la patria boba. Fue así de estridente la torpeza de los enfrentamientos caudillistas y banderizos que llegaron a las manos, que nos hicieron perder la libertad, la independencia en los primeros 5 años, en los albores de nuestra patria. La misma libertad que habíamos ganado sin tener que pagar por ella ni una sola gota de sangre, que a duras penas nos costó un florero, el 20 de julio de 1810, la tuvimos que reconquistar 9 años después, en la campaña libertadora, en los campos del Pantano de Vargas y de Boyacá, al elevado precio de ríos de sangre, justamente por no haber sido capaces de encontrar convivencia y unidad. Pero no fue la primera y la última. Vinieron guerras civiles entre federalistas y centralistas, vino la guerra de los 1000 días, vino la violencia partidista de mitad del siglo pasado y finalmente este ciclo de confrontación, 53 años de confrontación que hemos sufrido. Cada uno de esos ciclos de violencia terminó con acuerdos de paz perfectos, porque silenciaron los fusiles, acabaron la confrontación, pero reconciliaciones imperfectas o inexistentes. El gran reto que tenemos como generación es que en esta oportunidad seamos capaces de reconciliarnos.
Y es un reto mayúsculo porque no lo pueden acordar las partes en la negociación de paz, porque no lo puede ordenar el gobierno por decreto, no depende de políticas públicas, porque tiene un primer desafío de comprensión, hay que entenderlo. La reconciliación no es un acto de debilidad, no es un acto de flaqueza, no es un acto de claudicación, es un acto de fortaleza. Se requiere valor, se requiere fortaleza para poder reconciliarse con aquel que era mi enemigo hasta hace poco tiempo en una confrontación a muerte. Segundo, porque hay que desprivatizarla. No le pertenece solamente a víctimas y victimarios. Hay una dimensión de la reconciliación que tendrá que darse entre ellos. Y por cierto, el sistema de justicia especial de paz prevé escenarios y espacios para que las víctimas, que son el elemento central, el actor fundamental de este proceso, tengan allí las garantías y puedan recibir de los victimarios el testimonio de la verdad, las garantías de reparación, la confesión y aceptación de responsabilidad y por lo tanto las penas propias del sistema. Pero no le pertenece exclusivamente a ellos, hay que desprivatizarla, nos pertenece a todos los colombianos. Así hayamos estado ajenos en lo personal, en nuestra familia y en nuestro círculo íntimo a la victimización consecuencia de esta confrontación. Como decía el presidente Kennedy en su inauguración, no piense lo que puede hacer tu país por ti, piensa lo que puedes hacer tú por tu país. Es el momento de cada colombiano de tomar una determinación y decidir si va a dar un paso activo hacia el otro compatriota que hasta ayer era mi enemigo, en una confrontación a muerte, que hasta ayer era mi enemigo que me quería matar, que hasta ayer era mi enemigo a quien yo quería dar de baja con los instrumentos legítimos del Estado, en una confrontación así de recia. Vamos a dar ese paso, eso tendrá consecuencias. Vamos a quedarnos al margen y a estar criticando el proceso o a estar llamando a ese antiguo enemigo con los mismos nombres y calificativos y máscaras que en virtud de la lógica de la propaganda de la confrontación teníamos que poner para ser más eficaces en ese momento de confrontación. O ahora que se comporta distinto y que ha asumido compromisos de cambio que se llama en el ámbito espiritual arrepentimiento o en el ámbito civil acuerdos de paz, le vamos a dar una oportunidad para llamarlo de manera distinta. Ya hemos vivido esta experiencia con el M-19, ya la vivimos en el pasado y hemos visto también esa tendencia de llamar, como llamábamos antes, a los miembros del M-19, aunque ya lleven años o décadas de cumplimiento riguroso de sus obligaciones bajo los acuerdos de paz. Es una decisión personal de cada quien, íntima. O vamos a permanecer al margen como si no nos incumbiera, como si no fuéramos concernidos en una actitud de indiferencia. De la decisión de cada uno de nosotros depende que podamos cerrar con reconciliación este ciclo de violencia y legarle a nuestros hijos y nietos una patria distinta, que no esté condenada a sufrir la repetición de la violencia como nos ocurrió a nosotros. Muchas gracias.